Pues hoy tenemos el gusto de tener aquí con nosotros a Josep Boada Vives, que él es analista profesional del sistema de diseño humano y guía certificado de vivir tu diseño por la IHDS. También es profesor de yoga y guía de la comunidad de las enseñanzas de Bruno Grogny. Y nos va a hablar de diseño humano y de los 4 caminos del ser. Así que, Luis, cuando quieras. Señor Josep Boada, buenas noches. Hola, buenas noches. Fíjate que han nombrado a Bruno Grogny, que he estado leyendo cosas sobre él, ¿no? Sobre este sanador, o llamarle, bueno, vidente sanador, y ha fallecido, alemán. Y justamente es la primera vez que hablamos de alguien que nos viene a traer a Bruno aquí al programa. Bueno, que nos contarás algo sobre él. Pero bueno, cuéntanos, ¿qué es este del diseño humano, Josep? Sí, bueno, el diseño humano es, buenas noches a todos los oyentes, muy feliz, muy contento de poder estar aquí y participar con todos vosotros. Y bueno, el diseño humano es una herramienta de autoconocimiento que sintetiza astrología, I Ching, la cábala, ciencias ancestrales, ¿no? Con ciencias muy actuales y modernas como la física cuántica, la biogenética, la bioquímica. Bueno, es una herramienta que fue canalizada por un señor canadiense, un físico canadiense, en el año 87. Fue recibida por lo que él llamó la voz, ¿no? Y este señor, que se le puso un nombre al recibir todas estas enseñanzas, se llama Raoul Hu, ¿no? Él falleció en el año 2011. Y bueno, básicamente esta herramienta lo que nos ayuda es como un GPS interno, es como un mapa para poder navegar, ¿no? En la Matrix, en este mundo, ¿no? De manera que podamos alinearnos con nuestra verdadera naturaleza, que podamos tomar conciencia, ¿no? de nuestra verdadera naturaleza, de quién somos y a qué hemos venido aquí. Es mucha necesidad realmente, ¿no? Que es la preguntamos, ¿no? De hecho, todas las religiones a lo largo de la historia nos han dicho que se trata de ser tú mismo, ¿no? Pero nadie nos explica cómo es eso de ser tú mismo, ¿no? Y lo bueno que tiene esta herramienta es que de una manera gráfica, visual, a través de un gráfico que parte como la astrología del día y la hora de nacimiento, tú puedes ver cómo estás diseñado, ¿no? Hablabas de diseño, de cómo estás diseñado genéticamente, ¿no? Entonces eso se parte de esa impronta del momento de nacimiento. Y en el gráfico lo que podemos ver, un analista como yo, lo que vemos es cómo gestionar. O sea, nos da la posibilidad de gestionar nuestra naturaleza para poder, ¿no? Alinearnos con nuestra verdadera naturaleza, ¿no? Tomar conciencia principalmente de cómo somos condicionados, ¿no? Desde pequeñitos, que venimos, ¿no? Con unas capacidades, con unos potenciales y principalmente por el condicionamiento que recibimos en nuestro entorno, todo eso se va como mermando, ¿no? No se facilita, ¿no? Que uno pueda vivir, ¿no? La propia vida, su propio ser, ¿no? Y esto nos ayuda de una manera increíble, ¿no? A vivir nuestra naturaleza, ¿no? Fijaros lo que ha dicho Josep Boada, invitado esta noche, ¿a qué hemos venido aquí, no? Preguntas que mucha gente que empieza en el mundo espiritual o del conocimiento de este mundo se plantea. ¿A qué hemos venido aquí? Y ahora hemos venido a aprender, pero exactamente ¿a qué hemos venido aquí, ¿no? Yo creo que eso se lo ha preguntado ya mucha gente, bueno, estoy convencido. Bueno, principalmente desde la perspectiva del diseño humano, hemos venido a vivir nuestra propia vida, a vivir el ser que somos, ¿no? Partiendo de ahí, uno, si vive de acuerdo a su naturaleza, ¿y eso qué quiere decir? Vivir tu propia vida quiere decir entrar en las circunstancias de tu vida de la manera correcta, según cómo estás diseñado genéticamente para dejarte encontrarte resistencia. Por ejemplo, el 70%, el diseño humano explica que somos 4 tipos genéticos y cada tipo genético tiene una estrategia vital, ¿no? Una manera de abordar las circunstancias de su vida para vivir su propia vida, vivir su propio ser plenamente, poder realizarte, ¿no? Entonces, el 70% somos del tipo generador, ¿no? Bueno, yo tengo aquí atrás los gráficos, para que yo quería invitar a los oyentes para que esto fuera más práctico, que cada uno pudiera saber cuál es su tipo, ¿no? Que pudiera servirse, ¿no? De este encuentro, de esta charla, para poder cada uno saber qué tipo es de los 4, ¿no? Yo iré explicando un poquito las características de los 4 tipos y a partir de aquí los oyentes, las personas que quieran participar, pues pueden acceder, ¿no? Pueden de alguna manera empezar, ¿no? A introducirse, ¿no? En que pueden reconocer qué tipo es y que lo más interesante de esto es que uno lo pueda practicar, lo pueda constatar en su vida cotidiana.
cómo funciona, qué quiere decir, ¿no? Ser un generador, por ejemplo, que es lo que vamos a hablar de los tipos generadores, ¿no? Que somos el 70%, ¿no? Entonces, cada tipo es un tipo como conjunto, ¿no? Y hay muchas variantes en cada tipo, pero como conjunto somos 4 tipos, así como hay 4 tipos de sangre, ¿no? Entonces, cuando vemos el gráfico, bueno, yo invito a la gente que quiera investigar y quiera descubrir dónde pueden encontrar su gráfico. Si entran en internet, la página oficial Diseño Humano, allá hay una página oficial del diseño humano donde uno puede introducir sus datos, día, la hora de nacimiento, y ahí le sale el gráfico, ¿no? Entonces, bueno, si queréis pongo un gráfico aquí, que bueno, no sé si se ve bien. ¿Se ve? Bueno, claro, ahora No, se no, ve. no se Sí, me se ve ve. aquí, ¿no? Regular. Claro, con la luz se ve Bueno, regular. no se ve. Bueno, de entrada, lo que quería explicar de eso, ¿no? De que somos 4 tipos genéticos, por ejemplo, el 70% generadores. ¿Y qué quiere decir? Que estamos aquí para generar, ¿no? O sea, no tomar la iniciativa. O sea, el condicionamiento es iniciar las cosas, ¿no? Es el condicionamiento que recibimos de pequeños, ¿no? Todos queremos que no depender de nadie, ¿no? Tomar la iniciativa para conseguir lo que, desde el condicionamiento, desde cómo nos han educado, lo que creemos que tenemos que conseguir en la vida. Entonces, esto nos enseña que la medida que como generador, que somos el 70%, tenemos la paciencia y la tranquilidad, ¿no? A pesar de ser personas muy energéticas, tener la paciencia para responder a las cosas, o sea, no ir a perseguirlas, no ir a buscarlas, que es lo que hacemos la mayoría de seres humanos, ¿no? Por ese condicionamiento, creer que todo depende de ti y de que si tú no haces algo se te van a adelantar y alguien te va a quitar la presidencia, digamos, ¿no? Aquello que uno cree que tiene que conseguir en la vida. Entonces, como los generadores estamos aquí para ver venir las cosas, y cuando a uno le sucede las cosas, es como que al responder a ellas, tú te das cuenta de si eso está ahí para ti, si eso es correcto para ti, en tu respuesta sacral, ¿no? El sacral quiere decir es una voz, ¿no? que asiente y disiente con sonidos, con gemidos, con gruñidos, y es muy básico, es muy simple, pero esa es la verdad, ¿no? Para todos los generadores, ¿no? Escuchar nuestra voz sacral, ¿no? Cómo sentimos en cualquier circunstancia de nuestra vida, cómo respondemos a esa circunstancia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eso es una de las grandes, ¿no? enseñanzas que yo he recibido de esta herramienta, ¿no? El poder descubrirme a mí mismo, ¿no? Capacidades, ¿no? Cualidades que hasta que no he estado en esa circunstancia determinada, al responder a ella, ¿no? Si me he permitido responder y he permitido, digamos, escuchar, ¿no? Cómo me siento en esa circunstancia, cómo respondo a ella, ahí puedo descubrir, ¿no? Cosas que inimaginaba que estaban dentro de mí y que en esa circunstancia pues las puedo experimentar, las puedo vivenciar, las puedo descubrir, ¿no? De otra manera, cuando actuamos desde nuestra mente, queriendo anticiparnos, muchas veces intentamos controlarlo todo, ¿no? Intentar qué es lo que voy a decir, a quién me voy a encontrar, ¿no? Que siempre queremos controlar lo que nos va a pasar, ¿no? Pero de alguna manera seguir tu estrategia como generador te permite eso, ¿no? Realmente descubrir quién eres en esta circunstancia, más allá de lo que tu mente cree, de quién crees ser tú, ¿no? Porque eso es lo que se trata un poco, ¿no? De descubrirnos a nosotros mismos en cada circunstancia de nuestra vida, ¿no? Poder sorprendernos, ¿no? Entonces, bueno, esa es la estrategia, digamos, del tipo generador, ¿no? El tipo generador se caracteriza por eso, ¿no? No sé si, bueno, si no veis el gráfico, cuando veáis el gráfico, si tenéis el centro sacral, ¿no? Que es el segundo centro de abajo, que es un cuadrado amarillo, si lo tenéis activado, eso es lo que define que seáis del tipo generador, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, para explicar esto bien, digamos, con el gráfico, para que podáis ver cada elemento, la astrología, el I Ching, la cábala, cómo juega cada uno de estos aspectos, qué papel juega, ¿no? Dentro de esta síntesis que es el diseño humano. Claro, con un gráfico se ve muy bien, ¿no? Pero no sé si veis aquí en estos gráficos, aquí están los 4 tipos, cómo se determinan, qué es lo que determina que uno sea del tipo generador, qué es lo que determina que uno sea del tipo manifestador, que son los 2 tipos energéticos, o sea, hemos dicho que somos el 70%, entonces el manifestador es el otro tipo energético y son el 9% de la humanidad, ¿no? Y luego hay 2 tipos
que les llamamos no energéticos, uno es el 20%, que es uno de los proyectores, y Josefina, ya te comenté que tú eres una proyectora, Sí. proyectora del bazo, bueno, esplénica, proyectora de la conciencia corporal, ¿no? De la claridad intuitiva, ¿no? Y luego tenemos un 1% que son reflectores, ¿no? Que son el tipo que no tienen ningún centro coloreado, que tienen todos los centros en blanco, ¿no? Por ejemplo, Michael Jackson era un reflector, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando vemos el gráfico, dices, claro, ¿qué determina que un centro esté coloreado y que un centro esté en blanco, ¿no? Entonces, eso, las posiciones planetarias activan una serie de puertas. Nos llevamos en el mandala, hay un mandala, aquí arriba, bueno, no sé si se ve muy claramente, pero vemos que están los 12 signos astrológicos y superpuestos por fuera están los 64 hexagramas de I Ching. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una relación entre los 64 hexagramas de I Ching y los 64 codones genéticos, ¿no? que es nuestra genética, ¿no? Es nuestra bioquímica, ¿no? Entonces podemos ver cómo trasladamos en función de la posición de los planetas en el mandala astrológico, en los signos, corresponde a una de las puertas, ¿no? Entonces, cuando vemos el gráfico que está en el centro, que es un gráfico que se caracteriza porque tiene 9 centros, ¿no? En vez de 7 no hablamos de 7 chakras, sino hablamos de 9 centros, ¿no? En diseño humano hablamos de la mutación, ¿no? De la especie humana, que estamos evolucionando, ¿no? Como especie y desarrollando esa capacidad, digamos, ¿no? Básicamente lo que nos ayuda el diseño humano es a tomar decisiones de una manera alternativa, ¿no? Soslayando nuestra mente racional, ¿no? Porque eso es el condicionamiento, ¿no? Desde pequeñitos aprendemos a tomar decisiones desde nuestra mente racional, ¿no? Desde lo que creemos que es lo correcto, lo que tendríamos, lo que deberíamos de hacer. Entonces esto te enseña a que hay una fuente de autoridad interna, ¿no? en nuestro interior, ¿no? Y sabiendo qué diseño tienes, cómo es tu gráfico, cómo está configurado, tú puedes acceder a tu verdad, puedes practicar, ¿no? Vivir tu verdad, ¿no? Y vivir tu verdad, por ejemplo, para un generador es lo que se estaba contando, ¿no? Es ver venir las cosas, responder a ellas, escuchar cómo te sientes en cada circunstancia para saber si tu energía está disponible para aquello que la vida te propone o aquello que te encuentras en tu camino, ¿no? O aquello que tú crees que tienes que hacer o tendrías que hacer. Entonces, esa es la verdad interna, ¿no? Que realmente a través del conocimiento de tu gráfico tú puedes acceder, ¿no? Muy bien. Bueno, ya veis, el diseño humano, ¿no? Parece ser que todos tenemos un sentido, una forma, por nuestra morfología, por nuestra hora de nacimiento, por nuestro tiempo, hasta los planetas tienen que ver. Josefina, ¿alguna pregunta para Josep? Bueno, has explicado el generador, pero nos podrías decir un poquito también del manifestador, del proyector y del reflector, ¿no? Sí. Bueno, nosotros cuando vemos a la persona y hacemos una consulta del diseño humano, siempre no vemos al adulto que está ahí, sino al niño y cómo vivió, ¿no? Normalmente, por ejemplo, el niño generador es un niño que no sabe qué hacer, que tiene mucha energía y tiene una inquietud para hacer muchas cosas, pero no sabe qué hacer. Digamos que es el tipo que, por un lado, mejor lo tiene para despertar, para vivir despierto, pero por el otro, más dificultad tiene para saber quién es, qué es lo que le gusta, qué es lo que quiere hacer. Porque solo lo puede descubrir cuando responde a las cosas, ¿no? Por eso el niño generador siempre es el niño que los papás siempre le están diciendo, pero no estés tan quieto, haz esto, haz aquello, ¿no? Entonces, como que desde pequeño al niño generador se le condiciona a ser un manifestador, o sea, a que pase la iniciativa, que no dependa de ellos, a que no esté esperando que sus papás le digan lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, el niño generador tiene que ser educado así, como proponiéndole cosas, preguntándole, ¿no? ¿Te gustaría hacer esto? ¿Quieres hacer aquello? Porque ahí se le da la oportunidad que al responder él pueda descubrir qué es lo que quiere hacer, qué es lo que le gusta, ¿no? En cambio, sería poner esa energía como un corredor de fondo, ¿no? Sí. O sea, ponerla en movimiento. Claro, un corredor de fondo, porque claro, el generador lo que tiene es esa capacidad de perseverar en las cosas, ¿no? Lo que pasa es que es entrar en las cosas que son correctas para él, ¿no? Entonces, porque si no, se acaba frustrando, que eso es el tema. Cada tipo tiene un tema emocional cuando no vive de acuerdo a su naturaleza. El generador que vive tomando iniciativas y empezando muchas cosas que luego acaba abandonando, va cosechando frustración.
¿no? Trabajos que le frustran, parejas que le frustran, que no le gustan, bueno, tipo de relaciones en su entarimado social que no le gusta, que se frustra. Bueno, ese es el tema del generador, la frustración, ¿no? Eso se elimina cuando practica su estrategia, que es responder a las cosas, dejar de iniciar, dejar de ser el primero siempre en iniciar una conversación, en ir a buscar, en perseguir un objetivo, sino que pueda realmente, tal como responde a las cosas, descubrir qué es lo que le gusta, qué es lo que quiere hacer en la vida, ¿no? Entonces, el otro tipo energético, que es el manifestador, que son el 9% de la humanidad, su tema es la rabia, porque son los niños que siempre están, siempre son castigados por sus papás, ¿no? Porque están en casa y es el niño que siempre siente el impulso, que hace un buen día, y de salir a la calle a jugar con sus amigos y no decir nada a sus papás. Entonces, que siempre son los niños castigados y acaban siendo los jóvenes que abandonan antes su hogar porque se van con rabia, porque siempre sus padres siempre los quieren controlar. Y eso es lo que despiertan en los demás, ¿no? Entonces, la estrategia para el manifestador es pedir permiso cuando es un niño, cuando está dentro del hogar familiar de sus padres, ¿no? Porque así es como que aprende a ser considerado con los demás, a ser consciente del impacto que tienen sus iniciativas en los otros. Eso es el tema para el manifestador. Así, de esta manera, va eliminando las resistencias, ¿no?, en su entorno, ¿no? Y que sea consciente de que siempre está provocando esta sospecha en los demás. Es que es un mensaje áurico, ¿no? Aquí tenía un poquito también en esta fotografía cómo opera el aura del cuerpo energético de cada tipo, ¿no? El generador tiene un aura envolvente, atractiva, ¿no?, que siempre está atrayendo, digamos, porque es muy atractivo y es una persona muy energética y siempre está como dando la acogida y dando la bienvenida a todo el mundo. Por eso es tan importante para un generador es aprender a discernir a qué está disponible y a qué no, porque de entrada entra todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al responder tiene que aprender a discernir qué es lo correcto para mí. Esto me apetece, no me apetece, esta persona, resueno con ella, no resueno. Entonces, eso es un trabajo, ¿no?, que el generador es importante que haga, ¿no? Todo el manifestador es el tema de la rabia. Entonces, ¿qué pasa? Que el generador, cuando vive de acuerdo a su naturaleza y deja de iniciar y responde, se encuentra con la satisfacción. Ese es el tema. Esa es la firma. Ese es el estado natural y realizado del generador. Satisfacción, estar satisfecho con lo que hace, ¿no? El manifestador es la paz, ¿no? El vivir en paz consigo mismo. No tener que estar siempre huyendo hacia adelante, huyendo de los demás para que lo dejen en paz, ¿no? Y para que pueda hacer lo que le dé la gana, ¿no?, sin que los demás lo controlen. Entonces, ¿qué pasa? Eso, elimina resistencias, informando de lo que quiere hacer, ¿no?, para tener en cuenta a los demás, porque los demás se sientan considerados por él, ¿no? Entonces, de esta manera elimina las resistencias, elimina la rabia de los demás contra él. Entonces, el proyector, que es el 20%, que son los otros tipos que llamamos no energéticos, no es que no tengan energía, sino más su manera de desplegar la energía es muy diferente a los tipos energéticos, como el generador y el manifestador, ¿no? Entonces, los tipos energéticos estamos aquí para realizarnos a través de lo que hacemos, ¿no?, a través de cómo gestionamos, cómo desplegamos nuestra energía, qué es lo que hacemos en el mundo, lo que construimos. Entonces, los tipos no energéticos estáis aquí para realizaros más proyectando vuestra conciencia, digamos, ¿no?, interactuando con los demás, ¿no? Sois personas que tenéis la capacidad para gestionar los recursos económicos, ¿no? Los recursos energéticos, para gestionar la energía, digamos, ¿no? Tenéis ese don, el don de la visión, ¿no?, para poder ver a los generadores, a los que tenemos la energía, porque tenéis esa capacidad, sois muy observadores y podéis ver, ¿no? Hostia, pues quizás si hicieras esto de esta manera, ¿no?, pues tendrías un mejor resultado, ¿no? O podrías optimizar tu nivel de energía, ¿no?, si hicieras las cosas de esta manera, ¿no? Entonces, los proyectores tenéis ese don. ¿Pero qué pasa? Que os tenéis que sentir reconocidos por lo que sois, ¿no? Los proyectores, vuestra estrategia es esperar recibir una invitación, ¿no? O sea, todos estamos aquí para esperar, incluso los manifestadores, por mucha capacidad que tengan para pasar a la acción y para iniciar, siempre depende de la vida, de que se den las circunstancias para pasar a la acción también. No puedo pasar a la acción cuando yo quiera, sino cuando se dan las circunstancias, cuando se da la situación. Entonces, el proyector tiene que esperar a sentirse reconocido por lo que él es, por sus atributos, ¿no? Y no estar siempre buscando a los demás para que lo inviten, que es lo que acaba haciendo los proyectores, ¿no? Porque no confían, ¿no?, en que van a aparecer en sus vidas las personas correctas que le van a proponer o que le van a invitar a lo que él realmente ha venido a hacer aquí. Entonces,
eso es muy importante para el proyector. ¿Quién es mi equipo, no? ¿Quiénes son las personas con las que yo estoy interactuando y me relaciono? Y si esas personas realmente, digamos, me reconocen por lo que soy, no por lo que ellos esperan o buscan de mí, ¿no? Entonces, ese es el tema del proyector, es el resentimiento, ¿no? Es el resentimiento de no sentirse reconocido por lo que uno es, ¿no? Porque nunca terminan de reconocerme por esto que yo soy realmente, ¿no? Me reconocen por esto, por lo otro, pero no por aquello que yo realmente, ¿no? Entonces, esa es la amargura, ¿no? La amargura de no poder experimentar el éxito, el reconocimiento de ser quien soy, ¿no? Tenéis ese don, el proyector, de reconocer al otro por lo que es, ¿no? Saber reconocerla, qué es lo que diferencia a cada ser humano, ¿no? Porque el diseño humano se le llama la ciencia de la diferenciación, ¿no? De vivir tu propia diferencia, ¿no? De vivir tu propia unicidad, ¿no? De que todos somos seres únicos, ¿no? De poder vivir nuestra mejor versión, ¿no? Entonces se trata de eso, ¿no? Diseño humano te da unas premisas, ¿no? Para vivir esas características de tu tipo conjuntamente con las características de lo que es tu autoridad interna, ¿no? La autoridad interna en diseño humano llamamos autoridad, no como la capacidad, ¿no? de ser una persona con autoridad, sino de reconocerte autoridad en el sentido de reconocerte autor de tu vida, ¿no? Y cuando eres autor de tu vida, cuando hablas, haces las cosas, ¿no? Piensas en tu propio nombre, no siguiendo los clichés, ¿no? Y no hablando en nombre de eso, ¿no? De algo homogéneo, ¿no? Que es lo que nuestra cultura, nuestra sociedad promueve, ¿no? Con nuestra educación, con la publicidad, propaganda, de que la sociedad sigamos, los seres humanos sigamos unos clichés, unos parámetros homogéneos, ¿no? Estandarizados, que nos alejan de nuestra unicidad, de nuestra diferenciación, ¿no? El diseño humano básicamente nos aporta esto, la posibilidad de vivir nuestra unicidad, ¿no? De vivir nuestra diferencia. Y el proyector tiene ese don, esa capacidad, para reconocer en el otro lo que le hace único, lo que le hace diferente, ¿no? Pero claro, primero lo tiene que reconocer en sí mismo, ¿no? Y por eso es tan importante para un proyector, ¿no? Sentirse reconocido, ¿no? Estar con el equipo de personas que le permiten sentirse reconocido, que le permiten realizar, ¿no? sus capacidades, sus atributos, ¿no? Muy bien, bueno, pues ya veis. Y nos faltaba el reflector. Sí. El reflector, nos falta el reflector. Sí, el reflector es el 1%, como decía antes, y se caracteriza porque todos los centros están en blanco y es un tipo muy diferente a los otros porque él está aquí para sorprenderse, ¿no? Porque como no tiene ninguna referencia interna, como no tiene ningún centro definido, ¿qué pasa? Cuando tú tienes los centros es lo innato, son tus características, son tus atributos, son desde dónde tomar decisiones, son con lo que tú impactas a los demás, ¿no? Por eso es muy importante ser consciente de cómo impactas a los demás, por eso te ayuda mucho el diseño humano, ser consciente de tu impacto, saber gestionarlo. ¿Y qué pasa? Que los centros que están en blanco es donde nos impactan los demás. Digamos que los centros definidos emiten información, emiten frecuencia, emiten vibración. Y los centros sin definir reciben, son centros receptivos, ¿no? Y entonces, donde grabamos todas nuestras memorias de todas las experiencias que hemos vivido, donde venimos a aprender. ¿Y qué pasa? Que aprendemos siempre a través de los demás, ¿no? Así como lo que está definido lo innato, nuestro potencial individual, lo que está sin definir es donde absorbemos y acumulamos nuestras memorias, nuestras vivencias, ¿no? Para bien y para mal. Por eso es tan importante aprender a gestionar, ¿no? Estos centros que están en blanco, desarrollar el desapego, ¿no? Porque es a partir de ahí que nuestra mente se desarrolla, se forma una identidad falsa, prestada de quién creemos ser, ¿no? Porque el diseño humano nos ayuda a desarrollar, ¿no? Una visión, una perspectiva completamente nueva, ¿no? Diferente de quién creemos ser. ¿Qué pasa? Que claro, quién creemos ser lo determina lo que hemos vivido, nuestras memorias, ¿no? En la medida en que nos aferramos y nos identificamos con esas identidades que no son nuestra verdadera naturaleza, ¿no? Que es quién creemos ser, pero no es quiénes somos realmente. Entonces, el reflector tiene todos los centros en blanco, ¿no? Por eso son seres muy sensibles, ¿no? Muy vulnerables, pero a la vez tienen un enorme potencial de sabiduría, ¿no? Por ejemplo, Alma es otra
reflectora, ¿no? Son seres que tienen una gran capacidad de reflejar lo que sucede a cada instante en su entorno. Son como los portavoces del colectivo, de los grupos. Tienen ese don, esa capacidad, ¿no? En el sentido de que pueden reflejar las cosas por lo que son en cada momento y percibirlas por lo que son, sin ningún tipo de filtro, ¿no? En ese sentido, ¿no? ¿Y qué pasa? Que eso es lo que facilita el reflejar las cosas por lo que son, ¿no? Y el poder sorprenderse, ¿no? De maravillarse, ¿no? De los regalos que la vida nos da a cada momento, en ese sentido. Lo que pasa es que el reflector tiende a vivirse fraccionadamente, ¿no? Porque no tiene... siempre se experimenta a sí mismo en función de los tránsitos planetarios, de las personas con las que interactúa. No tiene ningún referente interno desde donde sentirse seguro y consistente en su manera de experimentarse. Siempre está a merced de con quién él actúa y se percibe de una manera diferente, ¿no? Esto es para bien y para mal, pero en el sentido de que tiene esa dificultad para encontrar consistencia en su vida, ¿no? Entonces eso puede suponer mucho caos, pero a la vez un gran potencial, ¿no? De maravillarse, de sorprenderse de la vida y de vivir las cosas por lo que son, ¿no? Sin ese filtro muchas veces limitador de nuestra conciencia, de todas las áreas que están definidas en nuestra naturaleza y que pueden distorsionar la percepción, ¿no? Si no son gestionadas correctamente, ¿no? Entonces es la desilusión el tema del reflector, ¿no? La desilusión de que nunca encuentra consistencia en su vida, de que se experimenta siempre fragmentadamente todo lo que le ocurre en su vida, ¿no? Entonces su estrategia, así como la estrategia que hemos dicho del generador es esperar para responder, la del manifestador es informar antes de actuar, ¿no? No sé si lo hemos enfatizado. He dicho que cuando un manifestador es un niño, la estrategia es pedir permiso, ¿no? Cuando es un adulto, el manifestador es informar antes de actuar, porque es la manera que elimina las resistencias, ¿no? Cuando considera a los otros, dice, mira, esto no quiero hacerlo, no es lo que me satisface, lo que me gusta, y decirlo a los demás. Lo que pasa es que muchas veces los manifestadores no informan, no dicen lo que quieren hacer y lo hacen sin dar explicaciones a los demás. Entonces es ahí cuando se encuentran resistencias, cuando los demás se mosquean, ¿no? Porque no se sienten considerados por ellos, porque toman decisiones sin considerar a los demás, sin informarlos, ¿no? Entonces el proyector, que su estrategia hemos dicho que era esperar a recibir, a sentirse invitado, a sentirse reconocido. El reflector, su estrategia es seguir el ciclo de la luna, digamos, esperar antes de tomar cualquier decisión, ¿no? Poder evaluar, poder experimentarlo a través de los 9 centros, ¿no? Por eso es seguir un ciclo de 28 días. Están muy sintonizados con la luna los reflectores, ¿no? Porque esa es su manera de descifrar qué es lo correcto para ellos, ¿no? Cómo tomar una decisión correcta en su vida, ¿no? Tienen que procesar todas las cosas a través de seguir el ciclo de la luna, ¿no? Por eso para ellos es muy especial, ¿no? El trabajo, la premisa que han de seguir, su estrategia es estar al tanto de los movimientos de la luna y de ir viendo cómo la luna día a día va activando los diferentes centros que ellos tienen sin definir y a partir de ahí es como que ellos van absorbiendo y van procesando y van integrando todas esas vivencias en función de esos centros que se activan y pueden ahí tomar conciencia al final del ciclo de lo que es correcto para ellos, ¿no? Entonces esa es la estrategia del reflector, ¿no? Bueno, Ana María Santos tenía una pregunta, me parece. Me ha parecido... Sí. Josep. Sí, hola, Hola, Josep. ¿Cómo se sabe que un centro está definido o no definido? Sí, eso lo determina cuando vemos el gráfico, las activaciones de las puertas de los planetas en los signos corresponde a una puerta. A una puerta que corresponde a uno de los 64 hexagramas que están alrededor de la hermandad de los 12 signos. Entonces, ¿qué pasa? Que un centro está coloreado cuando cuando hay un intercambio de energía, está conectado a otro centro, porque están activadas las 2 puertas de ese canal, digamos, que conectan los centros. Eso crea un flujo constante de información de energía entre esos centros, entre esas glándulas. Entonces eso hace que esos centros estén definidos, están coloreados, y eso es lo que te define, es lo que te determina tus características, ¿no? Cuando están coloreados, ¿no? Y cuando no están coloreados, ¿qué es lo que pasa cuando interfieres con las otras energías?
Claro, cuando no están coloreados, están sin definir. Eso quiere decir que se definen, se activan cuando interactúan con otras personas o a través de los tránsitos que activan las otras puertas del otro centro, ¿no? Que hace que se cree una conexión y en ese momento se define. Pero ¿qué pasa? Que eso se define solamente cuando se activan, ¿no? No es algo permanente. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre depende de con quién interactúas, del momento, del tránsito, de lo que sea, será diferente. Entonces, ¿qué pasa? Que el aprendizaje es ahí donde hay un enorme potencial de sabiduría, en la medida en que uno desarrolla el desapego, ¿no? Intenta encontrar seguridad, que es lo que por natural todos queremos, ¿no? Donde nos sentimos inseguros, intentamos encontrar seguridad. ¿Qué pasa? Por ejemplo, el centro del bazo, que llamamos el bazo, pero es el centro de conciencia corporal. Entonces, en diseño humano tenemos 3 centros de conciencia: la conciencia corporal, conciencia emocional y conciencia mental, ¿no? Arriba, triángulo de arriba. Pasa que el bazo es la conciencia corporal y también tiene que ver con los miedos. ¿Y qué pasa? Que las personas que lo tienen sin definir no tienen digamos, una manera de procesar el miedo consistentemente, que siempre depende, digamos que son más miedosos en el sentido de que tienen más dificultad para gestionar el miedo. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos han venido aquí a aprender a gestionar el miedo, ¿no? En cambio, los que lo tienen definido, no quiere decir que no sientan el miedo, pero su manera de gestionarlo es consistente, no dependen tanto de los demás, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, las emociones, cuando están sin definir, por ejemplo, yo tengo las emociones sin definir. ¿Qué pasa? Que el tema del condicionamiento es evitar la confrontación, digamos, ¿no? Somos los niños, ¿no? O las niñas, desde pequeñitos, que evitamos el conflicto porque somos muy sensibles a las emociones de nuestro entorno, ¿no? A la rabia, a la tristeza, al dolor. Entonces, ¿qué pasa? Que desde pequeñitos nos protegemos. ¿Y cómo nos protegemos? Eludiendo la confrontación, evitando el conflicto. Eso para bien y para mal, ¿no? Porque acabas evitando también tu verdad emocional, que es lo que realmente es importante para ti, ¿no? De tus sentimientos, de tus emociones, ¿no? Y cuándo tienes que decir sí, cuándo tienes que decir no, ¿no? Entonces, ese es el aprendizaje para las personas que tenemos las emociones sin definir, ¿no? Aprender a saber, ¿no? Cuándo tienes que confrontar y cuándo no, cuándo es saludable confrontar tu verdad emocional con la verdad emocional de otro, ¿no? Porque es eso, por ejemplo, el 50% de la humanidad son emocionales, ¿no? Y los otros 50% somos emotivos. Emotivos quiere decir que respondemos a las emociones de los emocionales. Entonces, ¿qué pasa? Que el emocional tiene que ser consciente de cómo está constantemente emitiendo una frecuencia emocional que depende de si está arriba de la ola o está abajo, eso va impactando en su entorno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es muy importante para el emocional ser consciente de esa fluctuación, ¿no? De ese oleaje emocional, ¿no? Porque es lo que hace que uno vea las cosas, ¿no? Por ejemplo, por la mañana te levantas y todo te parece maravilloso, ¿no? Tu mujer es un encanto, ¿no? El tener perros es lo mejor del mundo, el kiosquero es una persona encantadora, ¿no? En el bar todos hablan de cosas súper positivas, en cambio que al día siguiente estás en el bajo de la ola, te levantas y lo ves todo gris, oscuro, ¿no? O sea, te parece un horror tener un perro porque se mea por todos lados, ¿no? El kiosquero es un hipócrita, ¿no? Que lo ves todo oscuro. Por eso es tan importante, si es emocional, ser consciente de cómo para ti no hay acceso a la verdad en el presente, ¿no? En diseño humano hablamos mucho de la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que el que es emocional nunca tiene acceso a su verdad en el presente. Tiene que esperar a tener claridad a través del tiempo, ¿no? De que pueda haber evaluado las cosas, tanto cuando está en un estado positivo, cuando está en un estado negativo, cuando lo ve todo luminoso, cuando lo ve todo oscuro, y siempre, ¿no? La claridad le alcanza, le llega, pero no la puede perseguir, le viene cuando le viene. Por eso es tan importante que las personas que son emocionales siempre pretenden, quieren, o sea, porque todos queremos ser lo que no somos. El que es emocional quiere ser esplénico, quiere ser espontáneo, ¿no? Los que somos esplénicos, los que tenemos el bazo definido, las emociones sin definir, nuestra manera de darnos cuenta de las cosas es espontáneamente, ¿no? Tenemos acceso, es una cosa más primaria, más instintiva, ¿no? Es nuestro cerebro reptil, ¿no? Pero, claro, no tiene la profundidad, la riqueza de las emociones, del sistema límbico, que tienes la posibilidad como una cámara fotográfica de ir tomando fotografías de diferentes perspectivas. Claro, tienes una profundidad, una riqueza a la hora de percibir las cosas que no la tiene el bazo, ¿no?
Pero, ¿qué pasa? Que el emocional quiere ser espontáneo. Y la medida en que quiere ser espontáneo, pues nunca vas a tener acceso a tu verdad. Siempre te vas a encontrar con dificultades y resistencias porque vas a tomar decisiones erróneas, equivocadas, pretendiendo ser espontáneo, cuando no es lo correcto, lo natural para ti, ¿no? Bueno, yo me acabo de dar cuenta, Josep, Lidia me ha hecho el test y Ajá. soy generador, fíjate. Ajá, sí, 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 sí. Un generador de luz, un generador. Un generador. Lidia, ¿tú qué eres? Que has hecho el test. Lo podéis hacer todos, ¿eh? Lo que estáis ahí detrás. Hay un link que hemos puesto en los comentarios de Facebook donde podéis entrar con vuestra fecha de nacimiento y vuestra hora y sale pues qué tipo sois, ¿no? Qué tipo de diseño. De Josefina, ¿tú qué eras? Yo soy proyector. Proyector, date cuenta. Lo Sí. tuyo es el cine. O sea, proyector. Pero Muy no me han bien. invitado, Luis, no me han invitado al cine. ¿Qué vamos a hacerle? Yo Bien, también bueno. soy proyectora. También es proyectora, yo genero. Tú generas. Yo Josep, Sí, proyectora. Explícanos un poquito acción o espera. ¿Quiénes son de acción? ¿Quiénes son de espera? Que eso es muy interesante. claro, no, cuando hablamos de acción, claro, el único tipo de acción es el manifestador, ¿no? Acción quiere decir pasar a la acción, ¿no? Por tu propia cuenta, ¿no? Tomando la iniciativa, pero como he dicho antes, todos dependemos de que se dé el momento adecuado, ¿no? Para hacer eso. Que tú sientas el impulso. Por ejemplo, el manifestador, que es el único tipo de acción, claro, lo correcto para él pasar a la acción es cuando siente el impulso, ¿no? Lo que pasa que también el tema del manifestador es que su condicionamiento hace que aprenda a controlar, a contener ese impulso, ¿no? El impulso que le lleva a saber qué es lo que quiere hacer y a descubrir su verdad en ese impulso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de espera, es lo que, por ejemplo, los generadores, que somos el 70%, el 35%, la mitad somos generadores puros y castos. Bueno, castos yo digo haciendo broma, ¿no? Porque vamos, generador puro y casto. Y hacemos siempre Bueno, la broma esta. Sí, quiero decirte, claro. Siempre hacemos la broma esta de puro y casto, ¿no? Pero decimos puro porque es pura raza en el sentido de que es un generador sin un motor conectado a la garganta, que es la otra variante del generador, del otro generador, que le llamamos el generador manifestante. Entonces, ¿qué pasa? Que es importante porque hay matices y hay diferencias determinantes, ¿no? En la manera de desplegar la energía. Por ejemplo, el generador manifestante se caracteriza porque es un generador, pero a la vez tiene uno de los 4 motores conectados a la garganta, ¿no? Y eso hace que sea un generador, pero que a la vez tenga un motor conectado a la garganta y necesite todavía hacer muchas más cosas que el generador puro. Yo, por ejemplo, soy generador puro. Yo tengo sacral definido, pero no tengo motor conectado a la garganta, ¿no? Yo soy más, digamos, de lento pero seguro, digamos, ¿no? Los generadores manifestantes son más de velocidad, de pasar rápidamente a la acción, aprenden más rápido de las cosas, pero se cansan antes, ¿no? El generador manifestante, ¿no? Y bueno, básicamente esa es pues es interesante ver, ¿no? La diferencia entre un generador puro y un generador manifestante, ¿no? Y cuando hablamos de espera, es esa espera, ¿no? Y el generador manifestante todavía tiene más dificultad que el generador para tener esa paciencia, para esperar, ¿no? Porque se siente con tanta energía, con tanta capacidad de hacer un montón de cosas, pero claro, es discernir qué es lo correcto, porque muchas veces acaba haciendo cosas por los demás, ¿no? Por agradar a los demás, porque está súper identificado, ¿no? Con la respuesta de los demás a lo que él hace por ellos. Entonces, muchas veces acaba eso, muy frustrado y abandonando muchas cosas porque han entrado incorrectamente, ¿no? Porque acaba haciendo cosas más por los demás que por sí mismo. Entonces, los generadores, la clave es que el primer plato hemos de ser nosotros, ¿no? Y siempre acabamos siendo el postre, los generadores, ¿no? Entonces, por eso es importante. Cada tipo tiene una pregunta, un dilema existencial, ¿no? Que te ayuda, ¿no? Que es como una especie de referencia, de guión interno para mantenerte en tu centro, en tu ser, ¿no? Por ejemplo, generadores, ¿quién soy yo para mí? ¿Y qué pasa? Que tú vas descubriendo quién eres tú para ti en cada circunstancia, tal como respondes a ella. Pero claro, tienes que escucharte cómo respondes a ella, porque ahí te descubres quién soy yo para mí, no quién soy yo
para mi pareja, para mi papá, ¿no? Para mis amigos, ¿no? Entonces siempre el generador mira de agradar a los demás y acaba muchas veces haciendo cosas más por los otros que por sí mismo. Por eso es tan importante, ¿no? Escuchar tu voz sacral si eres un generador, porque te va a decir a cada momento a qué estás disponible, si eso es correcto para ti, lo estás haciendo por ti, estás hablando en tu nombre, estás hablando en nombre de otra persona o de un cliché o de lo que sea, pero no estás hablando en tu nombre, no estás viviendo tu ser, tu verdadera naturaleza, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Entonces el manifestador es ¿qué impacto? ¿Cómo impacto yo con los demás, ¿no? Es importante el manifestador ser consciente de su impacto, ¿no? Entonces, el proyector, en cambio, es quiénes son ellos. Perdón, no. El proyector es quién eres tú, ¿no? Así como el generador es quién soy yo, para mí, el proyector es quién eres tú, ¿no? Cuando vemos el aura es muy ilustrativa, ¿no? El aura del proyector es una aura enfocada en el centro G, o sea, en el centro del ser, del corazón de la otra persona. Tenéis ese con el proyector de penetrar, ¿no? En el aura del otro y reconocerlo por lo que es, ¿no? Tocarle ese punto que el otro no es capaz de ver, ¿no? Entonces es una aura muy enfocada la del proyector, así como he dicho que la del generador es una aura envolvente y atractiva que está siempre dando la bienvenida a los demás, ¿no? La del proyector es muy enfocada en el otro, ¿no? Por eso ¿quién es el otro? Entonces, por eso es tan importante, ¿no? Para el proyector reconocer quién es esa otra persona. Esa persona realmente me está reconociendo, no, pero tenéis ese don, ¿no? De reconocer al otro por lo que es, esa capacidad de estar enfocado en el otro, pero eso sí, uno a uno, no dentro de un grupo, ¿no? Ese don de reconocer quién es esa otra persona lo tenéis, opera naturalmente de uno a uno, ¿no? Cuando estáis con una persona, no cuando estáis dentro de un grupo, ¿no? Porque ahí no se da esa dinámica, ¿no? Entonces esa gran capacidad de reconocer al otro se da en ese formato, ¿no? De uno a uno, ¿no? De cuando estás con otra persona, ¿no? A solas, ¿no? Muy bien, bueno, pues ya veis, seguimos en directo en Más allá de las ondas, son las 10 menos 10 minutos de este lunes, es 24 de enero, para los que lo estáis viendo a través de YouTube, de nuestro canal de YouTube, que decíamos que íbamos a explicar. Bueno, tenemos un canal de YouTube, se llama como el programa, Más allá de las ondas. Tenéis que suscribiros ahí si queréis tener toda la información, todos los programas grabados desde hace ya un tiempo. Tenéis mucha gente muy interesante y muchos temas que os pueden interesar. Tenéis que darle a suscribiros al programa Más allá de las ondas y luego darle a la campanita, porque cada vez que subamos un programa, pues os avisarán. Saldrá una notificación en el móvil conforme el programa ha subido un programa más, o sea, un vídeo más, ¿vale? Y es gratis, con lo cual, pues oye, mejor no se puede. Mejor ya es imposible. Yo digo como generador, en este caso, puro y duro. Lo digo como generador puro y duro. Aquí hay bueno, personas que lo están viendo el programa y que nos están diciendo, por ejemplo, Mari Carmen Aragón, que dice que gracias, soy generador manifestante, muy bien, y mucha gente que ha pedido el link. Josep, ¿cómo puede hacer la gente para saber más de ti? ¿Cómo entrar en contacto contigo? ¿Cómo saber cómo acceder a tener un contacto contigo? Sí, bueno, yo tengo una página web que se llama, mi nombre, Josep Boada Vives, o Transdiseño Humano, digamos, ¿no? Mi teléfono, bueno, mi teléfono es 600-650-770. Entonces, bueno, realizo consultas, ¿no? Lo que son lecturas como una carta astral, una consulta individualizada de lecturas de diseño humano, y también hago cursos, talleres, ¿no? Talleres que principalmente el que estoy haciendo ahora es el Vivir tu Diseño, ¿no? Que es un formato de curso que ayuda mucho realmente a aplicar estos conocimientos en tu vida diaria, ¿no? En que puedas profundizamos en el tipo, la estrategia, la autoridad, ¿no? En toda esta información, pero que tú la puedas ubicar, ¿no? En tu propia realidad, ¿no? Y eso es lo que se trata, de que lo puedas realmente aplicar, ¿no? En tu vida diaria, ¿no? Entonces, bueno, hago talleres presenciales y online, ¿no? Entonces, en la mitad del 18 al 21 de marzo hago un taller online, lo digo pues bueno, con gente que si nos escucha de Latinoamérica, que también es esa opción en los momentos que estamos viviendo tan difíciles, ¿no? Hay mucha necesidad, ¿no? Todas las herramientas que ofrecemos, ¿no? En canales como el vuestro, ¿no? De autoconocimiento, de poder encontrar una manera de darle rumbo a tu vida, ¿no? Y de vivir tu vida de una manera como más saludable, encontrando, ¿no? Tu centro interno, ¿no? Entonces, esa herramienta te ayuda mucho en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno,
estos cursos, ya te digo, son online y presenciales también. Ahora en febrero, a final de febrero, hago uno presencial también, que son 3 días. Y ahí, pues bueno, el presencial ya es otro formato que ya se profundiza más en eso, en la experiencia, pues bueno, lo que más presencial, más energética, más de poder vivir, ¿no? Y percibir eso, ¿no? Por ejemplo, el cuerpo energético, cómo opera, qué sucede cuando interactuamos, cuando nos mezclamos los diferentes tipos y que podamos reconocer, ¿no? Esas dinámicas que suceden, ¿no? Porque el diseño humano nos ayuda mucho a ser conscientes de lo que sucede cuando interactuamos con otras personas y liberarnos de la culpa y de la acusación y de la vergüenza, porque las cosas son como son y suceden como suceden, porque no depende de nosotros, no es personal. Y a partir de ahí nos podemos liberar de un montón de historias y de culpas y de cosas, ¿no? A través de ese reconocimiento, ¿no? Pues, principalmente es una herramienta de conciencia, ¿no? El diseño humano, ¿no? De vivir, ¿no? De vivir desde tu propia naturaleza, desde tu propio ser, ¿no? Tomar conciencia, ¿no? De quién crees ser, ¿no? Y de cómo has vivido tu vida, ¿no? Hasta este momento, ¿no? Hasta qué punto has vivido tu vida siendo condicionado, ¿no? Por clichés, ¿no? Por la educación, por lo que sea, ¿no? Por nuestro entorno. Muy bien. Bueno, ya habéis visto una herramienta más que hemos conocido, el diseño humano. Parece ser que tenemos todos un perfil, cada uno el suyo, dentro de 4 tipos de perfiles y que nos pueden ayudar a entender, pues, por ejemplo, la pregunta que nos hacíamos al principio de todo, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hemos venido a hacer? ¿Quién somos? ¿Cómo somos? Y si nos queremos comportar tal cual somos. Yo creo que es muy interesante. Pero has nombrado constelaciones, de hecho, haces una carta, yo no sé, Félix, que lo veo ahí mirado, escuchándonos, ¿qué opina? Porque claro, como astrólogo que se dedica a esto, a ver cómo ha visto todo esto. He levantado la manita por ahí, pero no me habéis visto. Pues no. No hemos visto la manita. Que vamos a ver, yo me he levantado aquí el programita, he entrado en la página, me he hecho aquí el programita, he visto pues algo que se parece a una carta astral y al mapa de, ¿cómo se llama esto? Al mapa de la cábala de los senderos, al árbol de la vida, y hay una serie de datos, de historias aquí, diseño, personalidad, me dice una serie de estrategias mías, pero esto es todo estático, tiene que ver con el momento del nacimiento, supongo, y bueno, tengo la pregunta de que supongo que en el mismo programa se podrá tratar de la evolución de todo esto a medida que los planetas van cambiando y la vida va trascendiendo. Esa es una de las preguntas. Luego yo llevo interesado en este tema mucho tiempo y he buscado libros y no he encontrado en las librerías. Entiendo que está limitado a el conocer este tipo de herramienta, está limitado a seguir a los que de alguna manera hacéis cursos y impartís este tipo de enseñanza. Quisiera que me hablaras de esto. Sí, bueno, empiezo por la segunda pregunta. Sí, de hecho, hay muy poca bibliografía. De hecho, hay un libro de Linda Bunnell, al público solamente el diseño humano, que habla de las nociones, ¿no?, del diseño humano, pero sí que hay muy pocos libros, ¿no?, a la venta, ¿no?, del diseño humano. Y bueno, referente a que, claro, esto es estático. Obviamente hay una evolución en el sentido de que, claro, también tenemos lo que es el retorno solar, ¿no? Cada año puedes ver como en la astrología la revolución solar, pero claro, es estático en el sentido de que hay unos parámetros, en el sentido de que lo que ofrece el diseño humano, la estrategia, el tipo, la estrategia, la autoridad, el conocimiento que te da, claro, eso... Claro que evoluciona en el sentido de la medida en que tú vas creciendo y vas desarrollando y vas expandiendo, desarrollando tu conciencia, pues claro, va evolucionando tu manera de percibirte a ti mismo y de quién crees ser tú, ¿no? Pero básicamente lo que sí es fijo y estático para toda la vida es que tú si eres un generador, por ejemplo, del bazo como yo, si eres un generador emocional o lo que sea, eso lo serás toda tu vida.
¿no? Y esas características, eso no quiere decir que eso te vaya a limitar, ¿no? Claro, porque a mí siempre he tenido esa inquietud, ¿no? Vale, ese determinismo, ¿no? Es decir, bueno, tú eres así y tienes que ser así siempre toda tu vida, ¿no? Claro, yo por eso le incorporé lo de transdiseño humano, ¿no? Que así que hay la capacidad, que creo que pasa, que podemos trascender quiénes somos en la medida en que tomas conciencia. Por eso es tan importante esta herramienta, el tomar conciencia, ¿no? De tus limitaciones. Claro, las limitaciones como generador es que para encontrar satisfacción tienes que responder a las cosas. Esa es la limitación. Pero ¿qué pasa? Es una limitación, pero a la vez es un enorme potencial cuando vives de acuerdo a ese potencial, ¿no? A esa estrategia de responder. Porque es cuando realmente atraes y te encuentras las cosas correctas para ti. Cuando dejas de iniciar, ¿no? Por eso, pero claro, eso opera durante toda tu vida. Eso es fijo para toda tu vida, ¿no? Pero quiero decir que depende de cómo uno lo experimente, ¿no? Claro, que si soy así, tengo que ser así siempre, ¿no? Bueno, uno puede trascenderlo en la medida en que lo reconoces, que lo aceptas, y desde ahí podemos trascender las limitaciones, ¿no? Pero claro, primero es reconocerlo. La carta astral, de alguna manera, es una imagen del momento del nacimiento en el que está plasmado un montón de información, como puede ser el diseño humano, el mapa que sale en esta carta que he levantado. Pero la astrología sí que tiene toda una serie de herramientas que te dice por dónde va a ir todo a partir de ese momento, y que si sabes interpretarlas, evidentemente te lleva a saber dónde estás en un momento determinado. Esto es lo que te pregunto. ¿Hay algo que te lleve con el diseño humano a cómo estás ahora mismo? Sí, claro, como te estaba diciendo, el retorno solar, tú cada año puedes ir siguiendo el retorno solar, como una revolución solar, ahí tú puedes ver qué temas son importantes en esta vida de integrar, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes las emociones sin definir, puede ser que este año las tengas definidas, entonces es un enorme aprendizaje el procesar, gestionar las emociones ese año. Entonces, bueno, ahí, y, por ejemplo, también miramos mucho lo que es el retorno de Saturno, ¿no? Los 28 años, los marcadores del tiempo, como la oposición de Urano, como el retorno de Quirón. Claro, todos estos se miran porque, claro, son los marcadores del tiempo que más van a determinar, ¿no? El momento que uno está viviendo y cómo va esa predisposición a vivir lo que uno tiene que vivir en cada etapa de su vida. Entonces, eso es obviamente sí. Pero fijaros los dos una pregunta que se me está ocurriendo en este momento, ¿no? Si levantando una carta astral en el momento del nacimiento, o levantando la carta astral para el tema de los sistemas generadores, del diseño humano. Quiere decir esto, tanto Félix, por ejemplo, Josep, que, por ejemplo, Félix como astrólogo, en el momento del nacimiento ya se puede saber todo lo que va a pasar, es decir, que es imposible variar nada de una carta astral. Todo lo que tiene que ser está escrito ahí ya. Bueno, yo desde la perspectiva del diseño humano, claro, el diseño humano es síntesis, integra lo que es la física cuántica. La física cuántica, que es el aspecto de los neutrinos. Entonces, los neutrinos, que son las partículas ínfimas del universo que portan la información y lo que determinan esa impronta, que son dos momentos muy importantes. El momento del nacimiento, pero el diseño humano incorpora un momento antes de nacer, 3 meses antes, es el momento prenatal, que son 88 grados antes de la posición del Sol, que por eso tenemos 2 cálculos en el gráfico. Tenemos una columna en negro y una en rojo. Es el consciente y el inconsciente. Entonces, ¿qué pasa? Claro, en ese momento en el que nacemos, somos, de alguna manera, registramos esa impronta planetaria, esa información que hay en el cosmos, que recibimos a nivel bioquímico, orgánico y energético en nuestros vehículos a través de lo que queda grabado en esa impronta. Y por eso se supone que nuestra alma, nuestro yo superior, nuestro ser superior escoge ese momento porque se dan esas características para vivir lo que tenemos que vivir, para aprender lo que tenemos que aprender, evolucionar por todo lo que tenga que ser nuestra vida. Entonces, desde esa perspectiva hay un determinismo, pero claro, obviamente hay un margen muy grande, ¿no? para que tu vida sea de una manera o de otra, ¿no? En función de cómo escoges tú vivir tu vida. De eso se trata. ¿Okay? No es que haya un determinismo. Hay una predisposición, ¿no? a vivir una serie de cosas, porque tu alma ya lo escoge y lo determina la posición planetaria del momento de nacimiento, pero por otro lado hay un potencial, una capacidad que la medida, pero desde la perspectiva del diseño humano, la medida en que tú vives tu propia vida, vives de acuerdo de tu ser,
y entras correctamente en las circunstancias, sigues tu estrategia, tu autoridad, entonces ahí te puedes alinear con tu verdadero ser y ahí puedes realizarte, ¿no? Y de eso se trata, en el fondo, de vivir nuestra propia vida, de vivir la vida que hemos venido a vivir, no una vida prestada, una vida de segunda mano, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? El diseño humano, ¿no? De vivir tu propia vida, ¿no? De alinearte con tu verdadero ser, tu verdadera naturaleza. Félix, la pregunta... La pregunta es la pregunta madre de la astrología, la que has hecho. No, si yo cuando pregunto algo me voy a la pregunta madre, no te vayas a pensar tú que... Tenemos el diseño astrológico para juntar vías, por decirlo de alguna manera. El diseño astrológico que nos da determinadas maneras de pensar, sentir y hacer. Pero tenemos un libre albedrío inmensamente divino que hace que sigamos eso o que no lo sigamos. Entonces, digamos que tenemos una serie de caminos marcados y los vamos escogiendo. Si vamos sin poner conciencia en el tema, pues los vamos cogiendo directamente como están marcados en nuestro diseño de nacimiento. Si hacemos algún tipo de concienciación que nos hace cambiar este tipo de diseños, que es parte también de lo que venía la pregunta a Josep, entonces sí creo que podemos hacer variaciones incluso infinitas de dónde vamos. Y ahí entran los mundos cuánticos y todo esto también. Sí, pero yo creo que es más vivir lo que ya hemos traído para hacer y la manera en que lo vivimos es lo que determina el tipo de vida que tenemos. Hay un poquito de todo ahí. Bueno, te estoy diciendo mi punto de vista que bueno, pues es el mío, uno más, ¿no? Pero que tiene que ver con que lo que vivimos está marcado por cómo sentimos y aceptamos el hecho de vivir lo que estamos viviendo. Y entonces eso genera que hagamos una creación de una manera o de otra, una creación que está muy acorde a nuestro ser o que no está tan acorde a nuestro ser porque tenemos influencias externas. Ahí está el tema. Tengo una pregunta de una persona que está hablando, o sea, que ha escrito en los comentarios de Facebook, Antonio Bueno, que dice, la pregunta que planteo es la siguiente. ¿Todas las personas que nacen el mismo día y a la misma hora tienen el mismo diseño? Sí, esa es una pregunta muy, muy recurrente, ¿no? La verdad es que, claro, es que ahí se tiene que mirar mucho porque pueden hacer solamente la diferencia de unos minutos ya cambia mucho la manera de lo que estaba hablando Félix, por ejemplo, ¿no? La manera en que uno percibe y descifra lo que le está ocurriendo. Ya has nacido al mismo momento, en el mismo entorno y dos gemelos que son completamente diferentes, ¿no? Entonces, claro, ahí hay que mirar el matiz, ¿no? Porque hay un matiz en el diseño humano, una variedad de posibilidades ilimitada, ¿no? En el sentido de que partimos del hexagrama del I Ching, que hay 6 líneas, ¿no? O sea, que cada hexagrama tiene 6 líneas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que depende del momento en que has nacido, está en una línea o en la otra. Entonces, ¿qué pasa? Y cada línea está subdividida en 6 colores. Cada color está subdividido en 6 tonos. Y cada tono en 5 bases. Eso quiere decir que hay una imposibilidad de variedades inmensa en ese sentido, de que hace que cada ser, aunque hayas nacido el mismo día, a la misma hora, haya una diferencia, ¿no? En realmente la manera de percibir y de descifrar quién eres y cómo vives tu vida, cómo vives las cosas, ¿no? Porque eso es lo que va a determinar cómo es tu vida, como ha dicho muy bien Félix, ¿no? La medida en que uno percibe las cosas como las percibe, va a crear su propia realidad, ¿no? A partir de ahí, claro. Muy bien. A partir de Josefina, me parece que Josefina quería decir algo también. No, quería hacer esta pregunta que has hecho tú, Luis, porque había visto que la había preguntado antes. Me la has mandado telepáticamente. Bueno, hay otra pregunta más de María Pilar, de M. Pilar M. Pérez, o sea, María Pilar Martínez Pérez, a lo mejor. ¿Qué dice? ¿Qué pasa con las personas que nacen justo? Fíjate que sí, se puede retorcer la cosa, ¿eh? Justo cuando cambian la hora.
justo cuando cambia la hora. Sí, por ejemplo, el último domingo de marzo o el último domingo de octubre, que es cuando se hace el cambio de hora, ¿no? El adelanto o el atraso. Justo ahí, pues supongo que... Bueno. Bueno, Esta pregunta no te la habían hecho, ¿eh? sí. Es que, bueno, el cambio horario, claro, es que luego, es que tú coges la hora, que es la hora local de tu momento de nacimiento, y entonces ya se tiene en cuenta la diferencia horaria, si hay un cambio horario. Claro. Eso el mismo programa ya lo saca. Ya lo sabe, claro. Si tú naces a las 3 de la mañana, que justo en ese momento a las 3 o las 2, pues se cuentan las 2. Y ya está. Y no pasa nada más, porque si nos ponemos así, ya has dicho que hay 6, no sé qué, con 6 colores, con 5 tal, o sea, nos podemos volver aquí. Bueno, cantidad y cantidad de cosas. Bueno, yo no sé si alguien más quiere preguntarle algo a Josep Boada sobre el tema de la entrevista del día de hoy, o ya tenemos que ir pasando a otros temas, porque ya sabéis que Más allá de las ondas tiene muchas cosas más que saber. Conocer el alma, cuidado con lo que estamos diciendo, ¿eh? Vamos a conocer el alma de nuestro colaborador, de Lorenzo Arroyo. A ver qué nos cuenta de sí mismo, qué quiere contarnos. Lo vamos a conocer en breve. Y tenemos más cosas, el mensaje de las estrellas, luego tenemos la charla siempre con Monse, ¿no? Que esas canalizaciones, el tarot, en fin, todo lo que es Más allá de las ondas. ¿Alguna pregunta para Josep Boada, chicos? Que tengo aquí colaboradores, que os tengo todos en una pantalla como si esto fuera la NASA. A el señor Lorenzo Arroyo. A ver, Lorenzo. Mira, Josep, el diseño humano dices que forma parte del I Ching, y también has hablado antes de los chakras y sobre todo de los 9 centros. Entonces, a la hora de hacer el diseño humano, cuando se lo das a una persona, le das la solución para que pueda modificar esas estructuras o esos cambios que no es capaz de hacer a nivel físico, emocional, mental o espiritual. Y si se los das, ¿qué remedio le das? ¿Escrito? ¿Es un trabajo verbal? ¿Cómo funciona? Porque yo conocí un diseño humano hace muchísimos años, porque yo soy ya mayor, y... Bueno, pero está más joven que Matusalén. Sí, un poquito más. Matusalén era mayor, ¿sabes? Sí, aunque me parezco a David del Nomo, según tú. Esto es cierto, ya sabes, yo siempre te lo digo, te falta el gorro que él, no sé si era azul o rojo, y ya está, ¿eh? Sí que tiene un espíritu de elfo. Sí, no sé si tiene algo que ver con el enneagrama o por ejemplo, nosotros en kinesiología, cuando se trabaja ese tema del I Ching o esas personalidades, se mira a ver qué es lo que le falta, si es un color, y normalmente hay unas plantas del I Ching, no sé, hay unas plantas del I Ching, ¿no? Y quiere decir que esa planta tiene unas cualidades, que yo un día quiero hablar con Ana, porque ella de eso sabe muchísimo, a ver si esas plantas tienen unas cualidades que son capaces de darnos esos cambios bioquímicos que necesitamos en nuestra estructura celular para que nos ayuden a hacer ese movimiento. No sé si me puedes... Bueno, claro, el diseño humano, más lo que la información que damos, digamos, es precisamente para que uno pueda vivir de acuerdo a su naturaleza. Entonces, ¿y cómo se sucede esto? En la medida en que uno practica ser uno mismo, sigue su estrategia, sigue su autoridad. Entonces, no se trata tanto de hacer cambios, ¿no? Sino más bien de vivir la propia naturaleza, ¿no? Por eso el diseño humano, de alguna manera... Bueno, se hacen cambios en el sentido de que se trata de que tú puedas vivir tu propia vida de acuerdo a quién eres realmente, ¿no? ¿Y eso cómo lo haces? Pues siguiendo tu estrategia, siguiendo tu autoridad y tomando conciencia del condicionamiento. Principalmente es eso, ¿no? Porque el diseño humano lo que te ayuda mucho es a reconocer, ¿no? Las áreas de tu vida donde recibes el condicionamiento, donde más te ha marcado la vida, y que tú puedas... aprender a gestionar esto, de manera que de dejar de ser una víctima de ese condicionamiento, de que puedas observar, ¿no? La mente, lo sutil que es, lo sibilina que es nuestra mente racional a la hora de buscar excusas y justificaciones para continuar siendo quien no eres, ¿no? Y tener las mínimas excusas en todas las falsas identidades que nos montamos de nosotros mismos o en las proyecciones que hacemos a los demás, ¿no? Entonces, el diseño humano te ayuda a asumir esa responsabilidad, ¿no? De cómo tú mismo, la manera en que quién crees ser, cómo te percibes a tú mismo, estás creando tu realidad, y la medida en que ahí sí que se puede dar ese cambio de conciencia, porque el diseño te ayuda a tomar conciencia de tu ser,
tu verdadera naturaleza. Bueno, de cómo alinearte con tu verdadera naturaleza, ¿no? Más que de hacer modificaciones o de hacer ajustes, cambios, ¿no? Como planteabas tú, Lorenzo, en ese sentido es más un rendirse, ¿no? Rendirte lo que eres, ¿no? Entonces, en el diseño humano decimos, no hay elección, ¿no? Decía, no choice. El Raoul Uju siempre decía, no hay elección en quién eres, en ese sentido. En la medida en que pretendes ser lo que no eres, ahí es cuando sufres y te encuentras con resistencias, digamos, ¿no? Porque ¿quién escoge? Escoge la mente. O sea, cuando tú te rindes a quién eres, no estás escogiendo, entonces estás siendo quien eres. Esa es la diferencia entre elecciones y decisiones, ¿no? Tomar una elección siempre es la mente. Lo que tú eres no lo puedes elegir, porque es la mente que elige. Entonces no se trata de convertirte en algo, sino de ser lo que ya eres. Entonces es ahí cuando uno aprende a tomar decisiones desde su ser, no elige desde la mente, ¿no? Entonces esa es un poco la principal diferencia, ¿no? Muy bien, gracias, Josep. Pues esto ha sido lo que es el diseño, ¿no? Habéis siempre estado una horita hablando con él, hemos escuchado todos los tipos diferentes de diseños y habéis podido ver qué sois o cómo sois, conocer si sois generadores, si sois proyectores, en fin. Todo lo que nos ha contado Josep y que va a estar en nuestro canal de YouTube a partir de mañana, con lo cual el programa lo vais a poder volver a ver, volver a escuchar a Josep las veces que necesitéis y parar el programa y volver a empezar porque es un vídeo grabado, ¿vale? Será un vídeo grabado a partir de mañana. Josep, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Un gran placer haber estado aquí compartiendo con vosotros. Gracias. Encantados. Y ahora sí tenemos otra ocasión para poder seguir conociéndote y conociendo todos estos temas tan interesantes, estas herramientas que están ahí y que es la misión que tiene este programa, ¿no? Conocerlas un poco y difundirlas y a partir de aquí ya cada uno que haga lo que considere. Encantado. Totalmente a vuestra disposición. Gracias.